Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con mi amante, pero él descubrió cada detalle y planeó una venganza brutal y cruel. Hoy, perdí a mis hijos, me convertí en motivo de vergüenza para mi familia y ya no tengo ganas de vivir. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Mía, tengo 31 años y vivo en León, México. Estoy casada con Francisco, de 34 años, un hombre que siempre lo ha sido todo para mí, cariñoso, trabajador y estable. Tenemos 2 hijos gemelos, Sofía y Diego, que son la razón de mi existencia. Desde fuera, todos decían que teníamos el matrimonio perfecto. Pero la verdad, me sentía atrapada, asfixiada por una rutina que me estaba matando poco a poco. Solo era la madre de mis hijos y la esposa de Francisco. Mi propia identidad había desaparecido. Trabajaba como profesora de inglés en un colegio privado, y mientras él ascendía profesionalmente como gerente de una famosa tienda de ropa aquí en la ciudad, yo me sentía cada vez más invisible. La verdad es que me encantaba la estabilidad, pero odiaba la previsibilidad. Francisco llegaba a la misma hora todos los días, veía los mismos programas, cenaba y se acostaba. Quería más. Quería emoción, deseo, aventura. Algo que me recordara que seguía viva. Fue entonces cuando conocí a Leonardo, un instructor de gimnasio de tan solo 25 años. Había empezado a ir al gimnasio para sentirme mejor conmigo misma y con mi cuerpo. Ni siquiera buscaba nada, pero Leonardo me miraba de otra manera. Me hizo sentir deseada de nuevo. Esa sensación, esa chispa, era algo que no había sentido con Francisco en años. Al principio, me resistí. Era solo un coqueteo tonto, me dije. Estaba casada, era madre y tenía una familia. Pero cuanto más me miraba Leonardo, más difícil me resultaba resistirme. Un día, me ofreció llevarme después del gimnasio porque llovía a cántaros y Francisco llegaba tarde a recogerme. Acepté. Y fue dentro de ese coche, en medio de la tormenta, que me besó por primera vez. Debería haberme detenido ahí mismo, lo sé. Pero no lo hice. Quería ese beso, quería esa caricia. Quería sentirme deseada como mujer y no solo como madre y esposa. El primer beso se convirtió en encuentros secretos en hoteles baratos de León. Cada vez que le decía a Francisco que tenía una reunión en la escuela o una cita con amigos, estaba en los brazos de Leonardo. Al principio me sentí culpable y lloré al llegar a casa. Pero poco a poco, la culpa se convirtió en emoción. Empecé a ver a Francisco como una carga, una prisión que me impedía vivir la vida que quería. Me dije, merezco ser feliz. Leonardo me hizo promesas. Me dijo que era especial, que algún día podríamos estar juntos de verdad. Habló de viajes, de sueños, de escaparnos juntos. Me sentí viva, hermosa, deseada. En casa, era una sombra de la esposa que Francisco conoció. Él empezó a notarlo. Me preguntó por qué era tan distante, tan fría. Pero lo negué, puse excusas, dije que era estrés. La verdad es que mi corazón ya no le pertenecía. Sabía que lo estaba echando todo a perder, que estaba poniendo en riesgo mi matrimonio y a mis hijos. Pero no podía parar. Me sentía adicta a Leonardo, a todo lo que me hacía sentir. Me convencí de que me lo merecía, de que Francisco nunca volvería a darme la pasión que Leonardo me dio. Lo que no sabía era que, mientras me perdía en los brazos de mi amante, Francisco ya me observaba, ya recogía pruebas. Y su venganza sería algo que jamás podría haber imaginado. Después de ese primer beso con Leonardo, todo se descontroló mucho más rápido de lo que imaginaba. Me encontraba inventando excusas solo para verlo. Si no estaba con él, pensaba en él todo el tiempo. El olor de su perfume, el roce de sus manos, la forma en que me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Con Francisco, las conversaciones siempre eran sobre las facturas, el colegio de los niños o la cena. Con Leonardo, me sentía deseada, viva, como si cada célula de mi cuerpo estuviera despierta. Leonardo me hizo creer que aún era joven, que aún podía ser amada de verdad. Decía que tenía un brillo especial, que merecía algo más que una vida aburrida con un hombre que apenas me rozaba. En el fondo, sabía que me estaba engañando, pero no quería despertar. Empecé a cuidarme mejor, me cambié el pelo, me compré ropa nueva. Incluso mis compañeros de clase comentaban que me veía diferente, más radiante. Sonreía como si escondiera un secreto, y de hecho, así era. El pobre Francisco intentó acercarse a mí. Empezó a sugerirme salidas familiares,
cenas románticas e incluso me compró flores una vez. Pero me parecía falso y forzado. Ya había creado una versión de Francisco en mi cabeza, un hombre predecible y aburrido. Y cuanto más me distanciaba, más intentaba él atraerme. Pero ya no quería que me atrajera. Estaba en otra realidad, y esa realidad se llamaba Leonardo. Mis encuentros con Leonardo se hicieron cada vez más frecuentes. A veces nos veíamos a la hora de comer. A veces él fingía que necesitaba ayuda con algo en el gimnasio y yo hacía planes para salir de casa. Incluso viajé con él a Guadalajara un fin de semana entero, diciéndole a Francisco que era una conferencia escolar. Fue ese fin de semana que todo cambió para mí. Me entregué en cuerpo y alma, sin restricciones, sin culpa. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Me volví fría con Francisco. Las noches eran una carga. Evitaba tocarlo, evitaba mirarlo a los ojos. Mis hijos empezaron a notarlo, sobre todo Sofía, que siempre había sido más sensible. Un día me preguntó si estaba triste. Mentí. Sonreí y le dije que todo estaba bien. Por dentro, sentía que mi vida era un rompecabezas roto. Ya no podía seguir fingiendo, pero al mismo tiempo no tenía el valor de ponerle fin definitivamente. Francisco empezó a sospechar. Un día me preguntó directamente si había alguien más. Juro que en ese momento casi se me para el corazón. Pero lo negué con tanta convicción que hasta yo misma casi lo creí. Lloró esa noche. Era la primera vez que veía lágrimas en sus ojos en todos esos años juntos. Pero aún así, no me detuve. Aún así, seguí mintiendo y yendo a los brazos de Leonardo. Era como si hubiera creado dos vidas paralelas, una en casa, una mentira, y otra con él, una descarga de adrenalina. No sabía que Francisco ya me estaba observando. Empezó a prestar atención a mi horario, a mis mensajes, a mis olores. Pensé que estaba siendo cuidadosa, pero no. Estaba más atento de lo que jamás hubiera imaginado. Y en el fondo, una parte de mí sabía que esto no iba a terminar bien. Pero no podía parar. No quería parar. Mi pasión por Leonardo era como una droga, y estaba completamente enganchada. No me di cuenta, pero mientras vivía mi fantasía con Leonardo, Francisco cambiaba ante mis ojos sin que me diera cuenta. Ya no era ese marido distraído. Se volvió silencioso, calculador, atento. Me engañé pensando que aún creía en mí. Pero la verdad es que cada vez que volvía de una cita, él ya lo sabía. Lo veía todo, o al menos lo suficiente como para empezar a encajar las piezas. ¿Y yo? Seguía a ciegas, hundiéndome cada vez más en mi propio egoísmo. Leonardo empezó a presionarme. Dijo que no quería ser el otro para siempre. Empezó a hablar de planes, de vivir juntos, de crear una nueva vida. Y yo, ilusa, empecé a imaginar cómo sería si realmente lo dejara todo atrás. Fantaseaba con contárselo a Francisco, llevarme a los niños y escaparme con Leonardo. Viajé con la idea de una libertad que, en el fondo, sabía que quizá nunca existiría. Pero la pasión me cegó y me aferré a esa ilusión con todas mis fuerzas. Las mentiras empezaron a pesarme. Francisco dejó de intentarlo. Dejó de hacer preguntas, dejó de acercarse. En cambio, observaba. Me di cuenta, pero pensé que había dejado de luchar por mí. Lo que no sabía era que luchaba a su manera, en silencio, en la sombra. Empezó a salir temprano del trabajo, a hacer llamadas secretas, a trabajar en la computadora por la noche cuando yo ya dormía o fingía estarlo. Estaba tan concentrada en mi amante que no vi la trampa que se formaba a mi alrededor. Una noche, al regresar de otra reunión con Leonardo, vi a Francisco en la sala, a oscuras, mirando fijamente el televisor apagado. No dijo nada cuando entré. Solo me dirigió una mirada vacía y fría que me dio escalofríos. Esa imagen se quedó grabada en mi mente, pero intenté ignorarla. Me convencí de que era solo otra de sus crisis silenciosas. No sabía que esa mirada presagiaba el infierno que me esperaba. Poco después, me sugirió que hiciéramos un viaje familiar para intentar reavivar la llama, como él lo expresó. Me reí por dentro, pero acepté para guardar las apariencias. Fuimos a Guanajuato y pasamos 2 días sonriendo para las fotos y fingiendo felicidad. Me trató con una dulzura que rozaba lo aterrador. Fue como si se despidiera de mí sin decir una palabra. En ese momento, no lo entendí. Hoy sé que ese fue el principio del fin. Leonardo empezó a exigirme cada vez más. Decía que estaba perdiendo el tiempo, que necesitaba tomar una decisión. Empezó a enviarme mensajes en mitad de la noche y a llamarme en plena escuela.
Empecé a sentirme asfixiada. Y por primera vez, me pregunté si realmente estaba dispuesta a renunciar a todo. Pero el daño ya estaba hecho. Ya no tenía el control. Había puesto en riesgo a mi familia, mi matrimonio e incluso mi propia cordura. Y ni siquiera me di cuenta de que Francisco ya lo sabía todo. La tensión en casa era insoportable. Evitaba la mirada de Francisco. Los niños también eran diferentes, más callados, más tensos. Incluso el olor a comida me daba náuseas por los nervios. Y entonces, una noche, al volver de otra reunión, encontré un sobre en la cama. Mi nombre estaba escrito a mano. Me temblaban las manos antes de abrirlo. Y cuando lo hice, todo se derrumbó. Esta fue la primera prueba de que Francisco no solo lo sabía, sino que me estaba preparando para algo que jamás olvidaría. Dentro de ese sobre había fotos. Fotos mías. Fotos con Leonardo Hoteles, en la calle, dentro de su coche. No eran fotos al azar, eran la prueba fría e irrefutable de mi traición. Mi cuerpo se paralizó. Me temblaban las manos al ojear cada imagen como si no fuera real. Mi primer instinto fue el pánico. Luego vino la negación. Pero en el fondo lo sabía. Francisco me había delatado. Y, peor aún, no había dicho ni una palabra. Me estaba destruyendo por dentro sin siquiera alzar la voz. Pasé toda la noche despierta, con las fotos en la cama, llorando en silencio. Sabía que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Por primera vez, la culpa me invadió. Pero era demasiado tarde. Intenté hablar con Francisco al día siguiente, pero estaba tranquilo, educado, como si nada hubiera pasado. Me trató con una frialdad cortés que me dolió más que cualquier grito. No sabía qué planeaba. Y eso me asustó más que cualquier confrontación directa. En el trabajo, apenas podía concentrarme. Los mensajes de Leonardo, los mensajes seguían llegando, llenos de promesas y presión. Ya no estaba segura de si realmente quería esto. Empecé a ver sus defectos, su egoísmo disfrazado de pasión. Pero era demasiado tarde. Estaba atrapada en una red que yo misma había creado. Y peor aún, sabía que Francisco podía apretar el gatillo en cualquier momento. Era como vivir en una bomba de relojería. Con cada hora que pasaba, esperaba a que explotara. Al final de esa semana, Francisco me dijo, sin emoción alguna, que había organizado una cena especial en nuestro restaurante favorito. Lo dijo como si fuera una celebración cualquiera. Acepté porque no sabía decir que no, y también porque sentí que quería decirme algo importante. Pasé horas preparándome, sin saber si era una invitación a despedirme o una oportunidad para empezar de cero. En el fondo, sabía la respuesta. Simplemente no quería afrontarla. En el restaurante, fue amable, cortés, atento. Pero sus ojos, ya no brillaban. Me sentí como una delincuente sentada ante el juez. Intenté conversar, forcé sonrisas, pero él solo me observaba en silencio, como quien ve una película repetida demasiadas veces. Y entonces, a mitad del postre, dijo las palabras que me dejaron helada. Lo sé, Mía. Lo sé todo. Y siguió comiendo, como si hubiera estado hablando del tiempo. Se me encogió el corazón. Intenté negarlo, intenté reírme, intenté apartar la mirada, pero él me miró a los ojos y dijo, ya no tienes que mentir. Solo quiero que sepas que estoy al tanto. Y que, cuando llegue el momento, entenderás lo que es el verdadero dolor. Perdí el apetito al instante. Sentí la comida como veneno en la boca. Me sentí expuesta, desnuda, derrotada. Pero él no armó un escándalo, no alzó la voz, no me insultó. Simplemente dejó la advertencia en el aire. Y eso fue 1000 veces peor. De camino a casa, condujo en silencio. Yo temblaba. Quería confesar, disculparme, pedir perdón. Pero algo dentro de mí me decía que era inútil. Francisco ya no era el mismo. Había cambiado. ¿Y yo? Estaba a punto de perderlo todo. Simplemente no sabía que la forma en que lo perdería sería tan humillante, tan cruel, que incluso hoy, cuando cuento esta historia, siento que la vergüenza me consume por dentro. Después de esa cena, la casa se convirtió en un campo minado. Francisco seguía actuando con normalidad delante de los niños, pero entre nosotros, el silencio se cernía sobre nosotros. Recorrí las habitaciones como un fantasma, esperando en cualquier momento que explotara o me echara. Pero no pasó nada. Esta aparente calma era lo que más me asustaba. Ya no podía dormir,
Apenas comía y siempre estaba con el teléfono, intercambiando mensajes con Leonardo, quien parecía cada vez más impaciente con mi indecisión. Francisco empezó a teletrabajar unos días, diciendo que quería estar más cerca de su familia. Noté cada mirada que me dirigía, cada movimiento que hacía, como si cada paso estuviera calculado. Empecé a tener ataques de ansiedad, ya no podía concentrarme en el trabajo, perdí peso, mis alumnos notaron mi cambio. Incluso las madres del colegio empezaron a susurrar. Ya no sabía dónde estaba mi refugio. Leonardo se estaba volviendo sofocante, Francisco era impredecible, ¿y yo? Estaba destrozada. La situación se volvió insostenible cuando Leonardo me dio un ultimátum. O dejaba a Francisco para siempre o él terminaría todo. Me sentía acorralada. No quería perder a Leonardo, pero al mismo tiempo, la idea de enfrentarme a Francisco me paralizaba. Por primera vez, consideré seriamente huir. Desaparecer con Leonardo y empezar mi vida de cero en otro lugar. ¿Pero los niños? ¿Cómo podía dejarlos? Me sentía como un monstruo. Ya no sabía quién era. ¿La mujer enamorada? ¿La madre? ¿La esposa? ¿O una completa impostora? Francisco empezó a salir de noche sin dar explicaciones. Algo que nunca había hecho. Me atormentaba, preguntándome qué sabía, qué tramaba. Cada vez que salía, revivía el terror de ser desenmascarada. Empecé a buscar a escondidas en su celular, como si eso me diera alguna pista. Pero no encontré nada. Solo silencio. Solo vacío. Y fue entonces cuando el miedo se convirtió en desesperación. Me di cuenta de que ya no tenía el control. Yo era la presa. Y él era el cazador. En medio de este caos, los niños también empezaron a actuar de forma diferente. Sofía, que solo tenía 6 años, me preguntó una noche si aún amaba a mi papá. No supe qué decir. Me sentí como la peor madre del mundo. Diego lloraba sin motivo y se aferraba a Francisco de una forma que me destrozaba por dentro. Era como si sintieran la tormenta acercándose. Me miré al espejo y no me reconocí. ¿En quién me había convertido? Y, más importante aún, ¿qué le había hecho a mi propia familia? Una noche, al llegar a casa, encontré las maletas de Francisco en la puerta. Por un instante pensé que había decidido dejarme para siempre. Pero no. Estaba sentado en la sala con una sonrisa serena. ¿Quieres hablar o que llame a mi abogado?, dijo. Me quedé paralizada. No gritó, no lloró, no me atacó. Simplemente puso las cartas sobre la mesa. Intenté discutir, pero me dio un sobre. Más fotos. Más pruebas. Y entonces lo supe. Era el principio del fin. Intenté disculparme. Intenté llorar. Intenté decirle que aún lo amaba. Pero él solo sonrió y dijo, ya no se trata de lo que tú quieras, Mía. Se trata de lo que yo te voy a hacer. Se levantó, cogió sus llaves y se fue, dejándome allí, sola, con mi mundo hecho pedazos. Sabía que lo peor estaba por venir. Simplemente no imaginé que sería tan humillante, tan doloroso, tan cruel. En ese momento, por primera vez, deseé no haber conocido nunca a Leonardo. 2 días después de esa noche, todo empezó a desmoronarse definitivamente. Estaba en la escuela cuando recibí una llamada del abogado de Francisco. Sí, no me confrontó personalmente. Se aseguró de hacer todo de forma fría, oficial y calculada. El abogado me informó que recibiría una notificación formal de separación y que, por consejo legal, Francisco me solicitaba que saliera de casa temporalmente para preservar el bienestar emocional de los niños. Se me revolvió el estómago al escuchar esas palabras. Llegué a casa y encontré a Francisco jugando con Sofía y Diego en el patio, como si nada hubiera pasado. Me miró, sonrió y continuó. Desesperada, intenté hablar con él, suplicarle, explicarle, pero él solo repetía, habla con mi abogado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo quería dejarme. Quería destruirme. ¿Y lo peor? Sabía que le había dado todas las armas. Yo era la culpable. Yo era el virus que lo había contaminado todo. Al día siguiente, recibí la visita de un funcionario judicial. Era cierto. Estaba sucediendo. Francisco ya había presentado la demanda, y ahora me habían notificado legalmente. Estaba en shock. El hombre me entregó el sobre y se fue sin decir palabra. Me senté en el sofá y lloré hasta quedarme sin aliento. Los términos de la demanda me devastaron. Pedía la custodia principal de los niños, sin manutención para mí,
alegando abandono emocional y posible daño psicológico a los niños debido a una conducta inapropiada. Leonardo, al enterarse, se puso furioso. Quería que me mudara a su apartamento en Guadalajara. Decía que necesitaba pasar página y dejarlo todo atrás. Pero yo ya lo sabía en ese momento. Leonardo nunca me quiso de verdad. Solo era una distracción para él. Cuando le sugerí que me ayudara con los niños o con los gastos del juicio, desapareció unos días. Cuando regresó, se mostró frío y distante. Fue entonces cuando comprendí, estaba sola. Completamente sola. Francisco no se detuvo ahí. Concertó una reunión con mis padres y, con educación y crueldad, les contó toda la verdad. Usó las fotos. Usó los mensajes. Mis padres me miraron con una mezcla de decepción y vergüenza. Mi madre lloró. Mi padre, que siempre me había defendido en todo, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Perdí el equilibrio. Perdí el derecho a pedir comprensión. Era como si me hubiera convertido en un monstruo para todos los que me rodeaban. Un monstruo que ya nadie quería cerca. Desde ese día, me trataron como a una extraña, incluso en mi propia casa. Francisco dormía en la habitación de los niños, mientras yo estaba sola en nuestra antigua habitación. Los vecinos empezaron a cuchichear. En la escuela, algunas madres me evitaban. Los profesores con los que hablaba empezaron a mostrarse distantes. Estaba manchada. Mi nombre era sinónimo de vergüenza. ¿Y yo? Me hundí en la desesperación, llorando cada noche. Ni siquiera Leonardo podía consolarme. Empezó a distanciarse, poniendo excusas para no verme. Entonces, como si todo no fuera ya suficientemente doloroso, Francisco me llamó para una última charla. Sin enojos ni gritos. Simplemente dijo, sé que quieres que esto termine pronto. Pero no te lo voy a poner fácil. Lo vas a pagar. No solo con el divorcio, sino con cada mirada de desaprobación que te dirija la gente. ¿Y sabes por qué? Porque me voy a asegurar de que todos sepan exactamente quién eres. Fue en ese momento que lo supe. El infierno apenas había comenzado. Y abrí la puerta yo mismo. La humillación pública no se hizo esperar. Una semana después de nuestra última conversación, un vídeo mío y Leonardo empezó a circular en grupos del barrio, en la escuela e incluso entre algunos compañeros de Francisco. Era un vídeo de seguridad de un estacionamiento en León, donde Leonardo y yo nos besábamos sin pudor. No sabía quién lo había filtrado, pero en el fondo lo sabía. Era él. Francisco. Sin alzar la voz, sin ensuciarse las manos, estaba destruyendo mi reputación poco a poco. En la escuela, el director me llamó y me invitó a pedir permiso. Dijeron que era para preservar la imagen de la institución ante las repercusiones en redes sociales. Me humillaron delante de mis compañeros y del personal. Algunos me miraban con lástima. Otros con desprecio. ¿Y yo? Quería desaparecer. Salí de allí cabizbajo, sintiendo el peso de cada mirada atravesándome la piel. Mi nombre quedó manchado. Era la profesora infiel, la mujer que destruyó a su propia familia. Al llegar a casa, me encontré con otra estafa. Francisco había ido al banco y bloqueado todas nuestras tarjetas conjuntas. Me cortaron el acceso a la cuenta. Ya no podía pagar ni siquiera la comida básica. Cuando lo llamé desesperada, me respondió con una calma inquietante y me dijo, no te preocupes. Yo cuido de los niños. Ahora puedes cuidarte sola. Y luego colgó. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo quería el divorcio, quería verme destrozada. Poco a poco, lo perdí todo. Mis amistades desaparecieron. Las pocas personas que aún me hablaban lo hacían por cortesía. Mis padres se distanciaron. Mi madre evitaba mis llamadas. Mi padre, que siempre había sido mi héroe, solo me miraba con tristeza. ¿Leonardo? Ya no contestaba mis llamadas. Me convertí en una carga para él. Y con eso llegó la soledad más brutal que jamás había experimentado. No tenía a nadie. Solo el peso de la culpa, la vergüenza y mis propias decisiones. Francisco, en cambio, prosperaba. Empezó a salir con amigos, recuperó la alegría y la gente empezó a verlo como la víctima perfecta. Era el padre devoto, el esposo traicionado, el hombre que siempre hacía las cosas bien. Los niños, por supuesto, lo apoyaban. ¿Y yo? Yo era el villano del pueblo. Incluso en el supermercado, me miraban de reojo. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Cada rincón de León me recordaba lo que había perdido. Y lo que nunca recuperaría.
La humillación final llegó cuando Leonardo me envió un mensaje breve y frío. Será mejor que no me contactes más. No quiero problemas con tu ex. Fue como si todos me hubieran abandonado. Como si fuera radiactiva. Empecé a pensar en renunciar a todo. Había noches en las que ya no le veía sentido a continuar. Pero cada vez que miraba las fotos de los niños, algo dentro de mí me frenaba. Tenía que resistir, aunque sabía que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Fue entonces cuando Francisco dio el golpe final. Presentó una demanda para impedir que cualquier nueva pareja mía tuviera contacto con nuestros hijos. Y no fue suficiente. Adjuntó cada foto, cada vídeo, cada mensaje a la demanda, presentándome como una mujer inestable y promiscua, incapaz de ser madre. ¿Y el juez? La aceptó. En menos de 3 meses, estaba fuera de casa, sin dinero, sin hijos y sin futuro. ¿Lo peor? Que me lo merecía. Y lo sabía. Desde el momento en que el juez le concedió a Francisco la custodia principal y me sacó de la casa y de los niños, dejé de ser nadie. Me vi obligada a alquilar una pequeña habitación en la parte trasera de una casa sencilla en una zona remota de León, con muebles viejos y un colchón en el suelo. Era el reflejo exacto de en que se había convertido mi vida, un montón de ruinas. Me despertaba cada día con la misma pregunta: ¿cómo dejé que esto pasara? ¿Cómo lo destruí todo con mis propias manos? Las primeras semanas fueron una pesadilla. No podía dormir. Lloré hasta que se me cerraron los ojos por la hinchazón. Comía cualquier cosa barata y seca solo para no desmayarme. Miraba las fotos de los niños y me preguntaba si algún día volvería a formar parte de sus vidas. Intenté contactar a Francisco varias veces, pero no contestaba. Cuando por fin lo localicé, me dijo sin rodeos: los niños están bien. Y tú estás justo donde te mereces estar. Fue como una puñalada por la espalda. Fría. Mortal. Las redes sociales eran implacables. Personas que ni siquiera conocía me insultaban, me llamaban zorra, madre inútil, rompehogares. Incluso mi familia se distanció. Mis padres, humillados, dejaron de llamarme. Mis amigos desaparecieron. Mis compañeros de trabajo me bloquearon. Era una maldición en toda la ciudad. ¿Y Leonardo? Simplemente desapareció de mi vida. Nunca más contestó mis mensajes. No me quedaba nada. Y empecé a tener pensamientos oscuros, cosas que nunca imaginé que me pasarían por la cabeza. Un día, mientras caminaba por un parque, vi a Francisco con los niños. Sonreían, jugaban, como si yo nunca hubiera existido. Me escondí detrás de un árbol, observando desde lejos, mientras las lágrimas caían sin control. Me pregunté si me extrañaban o si solo era un mal recuerdo. Vi a Francisco sonriendo de verdad por primera vez en años y me di cuenta de que me había convertido en la villana de la historia. Y esa escena me destrozó por completo. Sin dinero ni trabajo, tuve que aceptar un trabajo de camarera en una cafetería lejos del centro, donde nadie me conocía. El sueldo era mínimo y las horas agotadoras, pero era lo único que podía hacer. La humillación de servir café a mujeres que me miraban con desprecio era insoportable, pero lo asumí en silencio. Cada moneda que ganaba era un recordatorio de que lo había perdido todo. Y cada vez que veía a un niño en la cafetería, se me rompía el corazón un poco más. Una noche, sola en mi cuartito, tuve una crisis tan fuerte que pensé que me moriría allí, sin nadie cerca. Incluso extrañé a Francisco. No por el antiguo amor, sino por el cariño, el cuidado, la protección que una vez tuve y desperdicié. Pensé en enviarle un mensaje pidiéndole perdón, pero me di por vencida. Nunca me perdonaría. Sabía que me odiaba con cada fibra de su cuerpo. Y yo también me odiaba. Me miré al espejo y apenas reconocí a esa mujer rota y sucia, abandonada por todos. Pasaron los meses y me olvidaron. Las pocas veces que vi a los niños fueron breves, frías y supervisadas. Sofía ni siquiera podía mirarme a los ojos. Diego lloraba cada vez que tenía que despedirse. ¿Y Francisco? Cada vez más distante, cada vez más triunfante. ¿Y yo? Me convertí en una sombra, un fracaso, una mujer que lo perdió todo y que, en el fondo, sabía que yo había causado cada segundo de ese sufrimiento con mis propias decisiones. Pasó el tiempo y, poco a poco, el escándalo se calmó, pero las cicatrices permanecieron. Todo el pueblo parecía haber seguido adelante, excepto yo. Francisco prosperaba. Los niños se veían felices en las fotos de las redes sociales. Sofía aprendió a montar a caballo, Diego jugaba al fútbol. Yo observaba desde lejos,
como quien mira a través de una ventana a una vida que una vez fue mía y que nunca podría recuperar. Era un recuerdo incómodo. Un error que todos querían olvidar. Mis padres, aunque reticentes, aceptaron las invitaciones de Francisco para visitar a los niños los fines de semana. Al principio, me indigné. ¿Cómo podían elegirlo a él en lugar de a mí? Pero luego comprendí. Pensaban en los niños, no en mí. Me convertí en una carga para todos, incluida mi propia familia. La ira que sentí al principio se convirtió en tristeza. Y la tristeza en resignación. Sabía que no podía exigirle a nadie algo que yo misma había destruido. La soledad fue mi única compañera durante meses. Mi celular, que antes sonaba sin parar, se quedó en silencio. Me acostumbré a oír mis propios pasos, mis propias lágrimas, mis propios arrepentimientos. Leonardo, como si nunca hubiera existido, siguió con su vida. Incluso descubrí que salía con una chica más joven. Me reí nerviosamente cuando me enteré. Me usó, me dejó y siguió adelante ileso, mientras que yo, bueno, pagué el precio sola. Con el paso del tiempo, Francisco empezó a aparecer en los eventos de la ciudad con una nueva mujer. Era hermosa, discreta, elegante. Me dolía verlo sonreír a su lado, como si por fin fuera feliz. Pero no tenía derecho a sentir celos. Ese hombre, ese padre maravilloso, lo había hecho todo por mí. Y yo le pagué con mentiras y traición. Cada sonrisa suya me recordaba lo que había perdido. Y cada sonrisa de mis hijos me recordaba que ya no formaba parte de eso. Los niños empezaron a llamarme menos. Las visitas supervisadas se convirtieron en encuentros breves y esporádicos. Me convertí en una conocida lejana. Incluso olvidé la última vez que Diego me llamó mamá sin dudarlo. Eso dolió más que cualquier palabra cruel. Estaban creciendo sin mí. Y aunque deseaba desesperadamente volver, sabía que era demasiado tarde. Algunas puertas, una vez que se cierran, nunca se vuelven a abrir. Empecé a ir a la iglesia los domingos, no por fe verdadera, sino por la desesperación ciega de encontrar paz. Me sentaba en el último banco, sola, intentando comprender en quién me había convertido. Ya no era la mujer que había engañado a su marido. Ya no era la maestra amada. Ya no era la madre devota. Solo era, nada. Una sombra. Y en esa iglesia vacía lloraba, suplicando perdón, aunque sabía que tal vez nunca lo mereciera. Fue una de esas mañanas silenciosas que Francisco me envió un mensaje inesperado. Fue breve y conciso. Sofía quiere verte. ¿Puedes venir el domingo a las 3? Mi corazón se aceleró. Era la primera vez en meses que tenía la oportunidad de verla sin supervisión. Me preparé lo mejor que pude, nerviosa, sin saber qué esperar. Sabía que no era perdón. Sabía que no era redención. Pero era algo. Y en ese momento de mi vida, cualquier cosa era mejor que el vacío absoluto en el que vivía. Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima.